está en permanente cambio y hoy atraviesa una crisis ambiental. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Nos afecta a todos por igual? ¿Qué se puede hacer al respecto? Hay muchas preguntas, pero una cosa es segura, y es que actuar es cada vez más urgente. Para eso es necesario un análisis crítico de la realidad ambiental actual. Esto es Primera Vuelta, el podcast de la Vuelta al Mundo. This is all wrong. Primer acuerdo universal de lucha contra el cambio climático. El apresuramiento que hay por extraer ese recurso hace que se vienen todas las normas y ahí empieza el conflicto. Hay una gran cantidad de niños con agroquímico en sangre. The world is waking up and change is coming, whether you like it or not. Bienvenidos nuevamente a Primera Vuelta, el podcast de la Vuelta al Mundo, donde vamos a discutir los principales problemas socioambientales y productivos del mundo, América Latina y Argentina. Nosotras somos Eugenia Polecelo, ambientóloga, Y Eli Candelino, ambientóloga. En el capítulo anterior te contamos las formas que tienen las sociedades de relacionarse con el ambiente. Eso nos permite llegar a este capítulo para desarmar entonces por qué la justicia ambiental es también una responsabilidad del Estado. Y para eso veremos cómo las acciones colectivas son necesarias. Ambiente y confusión. Si quieren que deje de tirar papelitos, que me pongan una multa. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar de ensuciar la calle, el río, el mar, la playa? ¿Por qué tiramos basura por todos lados de manera irresponsable? ¿Y por qué tiramos, por ejemplo, la colilla del cigarrillo a la alcantarilla? Hay un señor que se llamaba Harding que ya pensó en esta gente y le puso un nombre a toda la situación mega dramático, que es la tragedia de los comunes. Y lo explicó con un ejemplo. Estamos en un pastizal de uso compartido entre varios pastores, las vaquitas están por ahí morfando tranquilas, y un pastor dice, acá hay mucho pasto, así que voy a poner más vacas. Y el que está al lado lo mira y dice, bueno, entonces yo también. Y lo mismo van haciendo todos. Un día no hay más pasto, y entonces no va a haber más vacas. ¿Qué pasó? La vida real pasó. El uso intensivo de un recurso común de manera desregulada va a llevar a su sobreexplotación. Entonces la cuestión es la siguiente. Yo pienso en mi interés a corto plazo. Por ejemplo, me quiero sacar de encima este papelito o quiero tener más vaquitas. Y además pienso, si yo no tiro el papelito, lo va a hacer otra persona. O si yo no pongo la vaca, lo va a poner otro. Y entonces a largo plazo esto termina atentando contra los intereses comunes, que es básicamente no despertarnos tapados de basura o no quedarnos sin pastizales. Harding agregó que la solución es la intervención estatal para regular el uso de los bienes comunes. Pero hay otras personas que piensan que la solución es justamente lo opuesto, que sería privatizarlas. El presidente del grupo Nestlé, en su momento, en 2013, se llama Peter no sé cuánto, no puedo pronunciar su apellido, es muy complicado, consideró que deberíamos privatizar el suministro de agua para que la sociedad tome conciencia de su importancia y reduzca su desperdicio. Bueno, y Eli, ahora, el Estado es el garante de que las personas puedan habitar el territorio argentino de forma sana y segura, pero ¿cómo hace Argentina para regular la relación entre las personas y el ambiente en nuestro territorio? ¿Vos qué me dirías? Bueno, te diría que en Argentina, según nuestra Constitución, todos los habitantes tenemos derecho a un ambiente sano. Es decir, que el ambiente es un derecho humano. Es un derecho humano que llamamos de tercera generación, porque tiene que ver con valores relacionados a la solidaridad, son valores colectivos, derecho a la paz o la autodeterminación de los pueblos, entre ellos también está el derecho al desarrollo y también al medio ambiente sano. También existen los derechos de primera generación, que son civiles y políticos que tienen que ver con libertades individuales, y los derechos de segunda generación, que son
los derechos de índole social, ¿no? Un derecho al trabajo, al salario justo, a la seguridad social, que han sido incorporados en la Constitución Nacional en la reforma de 1949. En la reforma de 1994, entonces, se incorpora el derecho a un ambiente sano y algunos otros derechos de tercera generación que son de carácter colectivo. Además de eso, Argentina, como muchos otros países, están sujetos a las normas del derecho ambiental internacional. Para eso, las Naciones Unidas, y entre otras organizaciones, ¿no?, han impulsado varias convenciones relacionadas a muchos temas que son muy importantes y que hemos estado hablando en el primer episodio: cambio climático, combatir la desertificación, proteger la biodiversidad, proteger aves migratorias, proteger humedales, etcétera, ¿no? Hay muchísimas convenciones internacionales, quizás la más famosa es la de cambio climático, pero hay un montón más. Las Naciones Unidas además lleva adelante la Agenda 2030, que tiene que ver con compromisos que se asumen a nivel internacional para erradicar la pobreza. Entre otros objetivos muy importantes se encuentra también erradicar el cambio climático. Para esto, la comunidad internacional ha suscrito 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que le llamamos ODS, que se crearon en 2015, y a los cuales Argentina ha adherido. Y para eso ha formulado metas concretas con un horizonte temporal definido, en los cuales el gobierno argentino se compromete a desarrollar políticas y normativas que la encaminen hacia el cumplimiento de estos objetivos para 2030. Volviendo a la Constitución Nacional, el artículo 41 dice lo siguiente: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. Además de esto, recordemos que el Estado es el garante de nuestros derechos. Entonces, el Estado es quien debe administrar los recursos naturales a favor de la sociedad. Spoiler alert: lo ambiental es político. Eli, esto me Sí. parece zarpado. Yo que cuando Sí. entendí que a veces es difícil entender que es un derecho constitucional, ¿viste? Cuando Tal cual. realmente caemos en la cuenta, le damos esa entidad que merece. Es decir, es inconstitucional, siempre como es una palabra muy fuerte, y cuando lo pensamos en términos ambientales creo que da un respaldo súper necesario. Totalmente, sí. Bueno, a este artículo se apeló cuando arrancó la causa Mendoza por la limpieza del riachuelo. Se apeló a que se estaba incumpliendo con este artículo de la Constitución Nacional, entre otras normativas que se estaban incumpliendo, ¿no? Y como ya nos había adelantado Euge, la normativa ambiental es transversal, o debería tender a la transversalidad, porque imagínense que yo no voy a estar regulando el agua por un lado y por otro lado que no se contamine el agua, ¿no? O sea, no tiene sentido, ¿no? Queremos garantizar a toda la población que tenga acceso al agua potable, debemos garantizar también los aspectos de sanidad del agua, ¿no? Eso es un aspecto meramente ambiental. También estamos viendo que se amplían los objetos de protección, que estamos pensando en proteger todo un ecosistema, no una especie. Eso es otra complejidad que debe abordar el derecho ambiental y que debe incorporarse a las demás ramas del derecho. Para esto necesitamos crear nuevas instituciones que sean multidisciplinarias y multisectoriales. A esto lo llamamos enfoque de gobernanza de derechos, ¿no? Y bueno, otra cosa muy importante: los problemas ambientales no respetan las fronteras jurisdiccionales. Entonces tenemos que conformar comités de cuenca que involucren a varias provincias por donde un río pasa, por ejemplo, o también empezar a gobernar los bosques desde una perspectiva plural, ¿no? Tipo, bueno, si ven el mapa de la ley de bosques, bueno, algunas provincias han clasificado una misma masa boscosa de un lado de la frontera color rojo y del otro de la frontera color amarillo. Es raro. Bueno, habría que empezar a trascender eso y empezar a conversar más entre nosotros y ponernos de acuerdo. Claro, lo que dice Eli de los colores verde y rojo tiene que ver con cuál es la categorización que hacen las provincias para determinar el uso productivo que puedan darle. Entonces, a veces es raro que una misma masa boscosa que tiene una frontera, bueno, para esta frontera, para este ladito, se puede talar todo. Pero para el otro ladito lo vamos a preservar. Claro, Esto es lo que, muy digamos, arbitrario.
expresa que la interjurisdiccionalidad de los criterios ambientales es súper necesaria, pero también compleja, porque significa poner a muchos actores en la mesa con muchos más intereses en el medio. ¿Qué se puede hacer al respecto? La salida, evidentemente, no es individual. Necesitamos políticas públicas que tengan esta perspectiva ambiental incorporada y esta sustentabilidad como de fondo. Y esto debe regular la actividad de empresas y de la ciudadanía. El cambio va a ser colectivo. Las acciones de cuidado ambiental tienen que estar puestas en contexto. Podemos decir reciclo porque le hace bien al ambiente, pero también tenemos que decir reciclo porque reduce las fuentes de enfermedades de los basurales y porque genera trabajo digno para los recuperadores urbanos. También tenemos que plantearnos cuáles son nuestros patrones de consumo y construir otros que sean más colectivos e igualitarios. También se ha visto a lo largo de la historia que la organización social en torno a los conflictos ambientales también es fundamental. Este año, el año pasado fue, en realidad, en 2019. Sí. La ley 7.722 en Mendoza, que permitía la aplicación de ciertos insumos para la minería que podrían ser contaminantes, esa era una ley que iba a reemplazar una que era una ley más proteccionista del entorno ambiental, ¿no? Entonces lo que logró la organización colectiva fue que esa ley que había salido aprobada no se reglamentara y no estuviera operativa. La ley está aprobada, por lo tanto sigue existiendo, pero de alguna manera se dejó un poco atrás, gracias a la presión de la gente, ¿no? Otro logro que tenemos es la Ley de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, que se ha logrado también con la participación de la ciudadanía. La ley está buena, es piola y necesitamos implementarla mejor. Bien. Claro, le falta mucha creación de instituciones a esta normativa ambiental. Esa es una de las fallas que a veces encontramos. Ese es el problema con ser un país en desarrollo, ¿no? Que necesitas plata para hacer todo. Totalmente. Bien, y hay una cuestión que creo que siempre, yo recibo muchas de esas preguntas y esos cuestionamientos de, bueno, la cuestión de cuidado ambiental es como un granito de arena, ¿no? Como que todos con nuestras acciones individuales de conciencia ambiental vamos a lograr un mundo mejor. Eso fue, la verdad, un mensaje que al principio tenía mucho dentro de las organizaciones ambientalistas y no se daba tanto énfasis en la necesidad del trabajo colectivo. Como vos nos mostraste, Eli, existen logros súper grandes que tuvo la comunidad colectiva de protección ambiental y que, digamos, salieron de estos esquemas de el granito de arena y de pedir que no me den bolsita, que por supuesto son súper necesarios y siguen siendo importantes porque hacen a la creación de conciencia ambiental que cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos, pero no es suficiente. Como decías, tienen que estar contextualizadas esas acciones. Entonces, para eso también necesitamos políticas públicas con perspectiva ambiental y de sustentabilidad que regulen la actividad de específicamente los actores que más poder concentran, las actividades de empresas grandes o de instituciones de mucho mayor peso en el funcionamiento y las actividades que tienen, que pueden llegar a tener mayor impacto ambiental. Y creo que en esto tuvimos un ejemplo súper grande en los últimos 5 años, a partir de la ola feminista que tuvo Argentina, en el cual se manifestó que la verdad esta idea de lo personal es político, ¿no? Que ahora Eli nos va a contar mejor, pero fue esta idea de entender que no tiene que ver solo con que cada una se considere o no feminista, sino también colectivizarse, juntarse, organizarse y avanzar en eso. ¿Por qué decimos que lo ambiental es político? Bueno, una buena primera pregunta que quiero hacer es ¿qué es la política, no? Porque escuché un montón de gente decir a lo largo de mi vida, está todo muy politizado. No, la palabra. Claro, sí, es como una connotación negativa, qué mal. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, me fui muy para atrás. Aristóteles decía que la política era el medio para mantener a la sociedad ordenada con normas y reglas. Otro autor bastante conocido, yo le voy a decir Weber, porque va con W. Es toda clase de actividad humana que sea directiva y autónoma y que se vincula con el reparto del poder. Las personas que hacen política van a aspirar a la política como un medio para obtener poder y utilizarlo para distintos fines.
¿Quién hace esto? Todos hacemos esto, ¿no? O sea, como todos necesitamos poder para básicamente sobrevivir o porque nos gusta tener poder. Y ahora voy a citar a Foucault. Se puso muy intelectual. En toda relación social hay relaciones de poder. Estas relaciones de poder pueden estar presentes o pueden estar más ocultas, pueden ser conscientes o pueden ser inconscientes, pero toda relación, incluso las que son privadas, son políticas. ¿Por qué? Porque tienen relaciones inherentes de poder y dominación de alguien sobre otro, o de un grupo de personas sobre otro. Entonces la política se da en el terreno privado y en el terreno público, en todo momento, siendo también la arena donde se disputa el poder. De acá se desprende la famosa frase, lo personal es político. Y muchas personas han retomado esta idea y también, por supuesto, han concluido más que nada sobre la cuestión ambiental. Tenemos a Maristela Svampa, que nos habla como más contextualmente de la División Internacional de Trabajo, donde tenemos países desarrollados que son los que demandan materias primas o de bienes de consumo a los países en vías de desarrollo. Y esto lo hacen para poder sostener el modelo capitalista que se basa en la acumulación, ¿no? El modelo de consumo. Y esta expansión va a generar transformaciones cada vez mayores en las poblaciones que deben entregar esos recursos. Se influye entonces en la economía de los pueblos y en sus estilos de vida, y es una manera de amenaza a la sustentabilidad ecológica. Esto es una división del trabajo internacional que va a repercutir en la distribución de los conflictos territoriales y va a perjudicar sobre todo a aquellos sectores sociales que presentan una mayor vulnerabilidad, que son los que absorben las externalidades. Retomamos esta idea, ¿no? Las externalidades de que no se han pagado desde los países que demandan estos productos o servicios, ¿no? Y por último, Gabriela Merlinski nos enseña que los actores sociales perjudicados, movilizados, han logrado la emergencia de la cuestión ambiental en el ámbito público. Por lo tanto, este rol es muy importante en el despertar de la conciencia y para judicializar los conflictos ambientales y darle una entidad en el ámbito legal o en el ámbito más real, ¿no? Que no quede en el aire. Entonces, la política tiene que ver con el poder. No tiene que ver con la actividad partidaria necesariamente. Todos nosotros hacemos política, porque todos nos disputamos el poder, porque es lo que necesitamos para sobrevivir o porque nos gusta el poder en sí. En este caso, lo que nos disputamos cuando hablamos de política ambiental es, o puede ser, el territorio, recursos naturales, esto quiere decir alimentos, vestido, medicina, la posibilidad de producir, nos disputamos el hábitat, nos disputamos nuestra relación con el ambiente, la capacidad de acceder a un paisaje bonito, o sea, a todo. Entonces, bueno, no pensemos que la política es estar a un lado o al otro de la grieta o que es algo inherentemente malo, es algo necesario que existe, que va a seguir existiendo y es la forma que tenemos de hacer las cosas en estas sociedades que están caracterizadas por la normatividad y el ejercicio del poder. Y estos actores distintos que van a venir a ejercer el poder tienen intereses contrapuestos. Claro, y esta última oración nos responde otra pregunta que yo iba a traer, que es ¿por qué es tan difícil hacer esto bien? ¿Por qué es tan difícil cuidar al ambiente? Desde hace tiempo, desde los 70 que empezó todo el movimiento ambientalista y todos los estudios asociados, ¿no? No solamente el activismo. Bueno, es que de esto se trata, de que es muy difícil saber qué es un ambiente sano. Realmente, aunque tengamos el derecho constitucional que lo defienda, la verdad es que la concepción de salud queda a veces a criterio de cada quien, ¿no? Para algunas personas un ambiente sano es un campo de trigo sin malezas, para otros es un bosque prístino y para algunos que nos interesa el turismo puede ser un parque nacional. Ahora, ¿quién de esas personas tiene razón? En realidad hay muchos intereses por conciliar porque cada una de esas personas concibe de distinta forma el ambiente. Y además de conciliar todo eso, tenemos que pensar que esos intereses no perjudiquen a otros, que quizás no pensamos que puede afectar. Es muy difícil realmente. Complicadísimo. Sí, hay muchos actores en la mesa y nuestro rol como ciudadanos en realidad también es reclamar políticas justas, equitativas y transversales. O sea, no nos sirve hablar del ambiente sano si no hay una economía que nos permita vivir dignamente.
La economía justamente se basa en los recursos y es por eso que cuando tratamos de gestionar esos recursos para nuestro desarrollo teníamos que tener de la mano esta idea, digamos, de sustentabilidad también en términos de cómo queremos gestionar esto de una forma que no impacte severamente en el derecho al ambiente sano y obviamente, bueno, en la salud humana y ambiental, que están bastante relacionados. Conclusión. Entonces, economía, ambiente y sociedad son todas cosas que vienen juntas y que no vamos a poder separar, ¿no? Por ahí hacemos esa distinción conceptualmente nosotros para poder entender la realidad, que es de por sí compleja, pero el abordaje de los problemas no lo podemos hacer sectorizado. Y además de eso, también tenemos que tomar en cuenta siempre cuál es nuestro rol en la División Internacional del Trabajo y entender que las responsabilidades son comunes, pero son diferenciadas. Tener una problemática común por una causa en común no implica que todos somos igualmente responsables. Como decíamos antes, hay actores que tienen más responsabilidad sobre estos problemas y es ahí a donde nuestras políticas tienen que apuntar a regular. El Estado tiene que organizar la responsabilidad de acuerdo al poder que tengan los actores. Esto no se nos ocurre a nosotros, ¿no? Lo de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, sino que aparece como un principio del derecho ambiental internacional. Es decir, que la comunidad internacional de alguna manera ya validó esta forma de pensar y de alguna manera se toma como válida. Hasta acá discutimos el marco normativo que ampara los reclamos ambientales en Argentina y en el mundo. Te esperamos en el próximo episodio de Primera Vuelta para conversar acerca del cambio climático, sus argumentos a favor, en contra y, por supuesto, sus hechos fácticos. Lo ambiental es político. Si querés seguir dándole la vuelta al tema, visítanos en Twitter o Instagram como La Vuelta al Mundo. Producción y conducción, Eugenia Polecelo y Elizabeth Candelino. Cortina musical, Miles & Beans de Asteroide y edición de sonido, Martín Ruiz.